El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías Jesús presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Mateo 14. Reina Valera 1960. Muerte de Juan el Bautista. 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. 2. Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. 3. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. 4. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y agradó a Herodes. 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 11. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. 12. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5.000. 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. 16. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. 17. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 18. Él les dijo: Traédmelos acá. 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 20. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: Un fantasma. Y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. 35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron, quedaron sanos.
Saludos, profe. Vamos a trabajar con el análisis del capítulo 14 del Evangelio según Mateo siguiendo el formato acostumbrado. Adelante, profe, y buenos días para todos. ¿Podemos comenzar con un resumen del capítulo? Por supuesto. El capítulo 14 del Evangelio según Mateo narra varios eventos significativos. Aquí tienes un resumen. En este capítulo, encontramos tres relatos principales. La muerte de Juan el Bautista. Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, ordena la ejecución de Juan el Bautista debido a un juramento precipitado que hizo durante una fiesta. Juan había criticado públicamente el matrimonio ilegítimo de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano. La alimentación de los 5.000, Jesús realiza un milagro alimentando a una multitud de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Este evento destaca la compasión y el poder de Jesús. Jesús camina sobre el agua. Después de la alimentación milagrosa, Jesús envía a sus discípulos en una barca mientras él ora solo en la montaña. Durante la noche, Jesús camina sobre el agua hacia ellos, demostrando su divinidad y capacidad para controlar las fuerzas naturales. En resumen, el capítulo 14 de Mateo presenta la persecución de Juan el Bautista, la generosidad de Jesús al alimentar a la multitud y su autoridad sobre la naturaleza. ¿Hay algo más en lo que estés interesado? Profe. La siguiente pregunta es: ¿qué simboliza la alimentación de los 5.000? La alimentación de los 5.000, registrada en los Evangelios, Mateo 14, 13-21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10-17 y Juan 6, 1, 14, es un poderoso milagro realizado por Jesús. Aquí hay algunas lecciones que podemos aprender de este evento. Provisión abundante. A través de este milagro, Dios demuestra que Él es lo suficientemente poderoso como para destruir todas nuestras expectativas finitas y proveer abundantemente a nuestras necesidades. Su bondad supera nuestra imaginación. Confianza en la provisión divina. Jesús desafía a sus discípulos a dar de comer a la multitud con solo 5 panes y 2 peces. A pesar de la aparente insuficiencia, Jesús muestra que confiar en la provisión divina es más importante que depender de nuestros recursos limitados. 2. Significado de los peces. El lugar donde Jesús realizó este milagro, cerca de Betsaida, que significa casa de los pescadores, resalta la importancia de los peces en esta historia. Los peces simbolizan la abundancia y la provisión de Dios. Profe. La siguiente pregunta es: ¿cómo reaccionaron los discípulos ante este milagro? Los discípulos quedaron asombrados y sorprendidos por el milagro de la alimentación de los 5.000. A pesar de su inicial incredulidad debido a la escasez de recursos, vieron cómo Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud. Este evento fortaleció su fe en la divinidad de Jesús y su capacidad para proveer abundantemente. Profe. La siguiente pregunta es: ¿cómo reaccionó la multitud ante el milagro? La multitud quedó asombrada y maravillada ante el milagro de la alimentación de los 5.000. A pesar de la inicial escasez de recursos, vieron cómo Jesús multiplicó los panes y los peces para satisfacer sus necesidades. Este evento fortaleció su fe en la divinidad de Jesús y su capacidad para proveer abundantemente. Profe. La siguiente pregunta es: ¿qué lección personal crees que la multitud aprendió de este evento? La multitud podría haber aprendido varias lecciones importantes del milagro de la alimentación de los 5.000. 1. Confianza en la provisión divina. Al ver cómo Jesús multiplicó los recursos limitados para alimentar a todos, la multitud pudo aprender a confiar en la provisión divina incluso cuando las circunstancias parecen insuficientes. 2. Generosidad y compartir. El acto de compartir los panes y los peces entre ellos también podría haber enseñado a la multitud sobre la importancia de la generosidad y la solidaridad. A veces, lo poco que tenemos puede marcar una gran diferencia cuando se comparte con otros. 3. Fe en Jesús como el Mesías. Este milagro fue una señal de la divinidad de Jesús. La multitud pudo haber fortalecido su fe en él como el Mesías prometido, capaz de realizar obras poderosas. En resumen, la alimentación de los 5.000 les recordó a todos que Dios provee abundantemente y que debemos confiar en él incluso en situaciones difíciles. Profe. La siguiente pregunta es: ¿cómo cambió su percepción sobre Jesús después del milagro? Después del milagro de la alimentación de los 5.000, la percepción de la multitud sobre Jesús probablemente se transformó significativamente. Al presenciar cómo multiplicó los panes y los peces para alimentar a todos, es probable que muchos reconocieran su divinidad y autoridad.
La experiencia podría haber fortalecido su fe en él como el Mesías prometido y les habría dejado asombrados ante su poder y compasión. Profe. La siguiente pregunta es: ¿qué instrucciones específicas les dio Jesús después del milagro? Después del milagro de la alimentación de los 5.000, Jesús instruyó a sus discípulos a recoger los fragmentos de pan y pescado que sobraron. Les dijo: recojan los pedazos que sobran, para que nada se desperdicie. Juan 6 y 12. Esta instrucción enfatiza la importancia de no desperdiciar los recursos que Dios proporciona y muestra su preocupación por la abundancia y la frugalidad. Profe. La siguiente pregunta es: ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida cotidiana? Buena pregunta. Aplicar la lección de no desperdiciar los recursos divinos en nuestra vida cotidiana implica varios aspectos. 1. Agradecimiento y reconocimiento. Debemos ser conscientes de los recursos que tenemos y agradecer por ellos. Reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios nos ayuda a valorar y no dar por sentado lo que tenemos. 2. Uso responsable. Evitemos el desperdicio innecesario. Esto se aplica tanto a los recursos materiales, alimentos, agua, energía, como a los talentos y habilidades que poseemos. No malgastemos nuestras capacidades, sino úsalas para el bien común. 3. Generosidad. Así como Jesús compartió abundantemente con la multitud, también debemos ser generosos con los demás. Compartir lo que tenemos con quienes lo necesitan es una forma de no desperdiciar los recursos divinos. 4. Cuidado del medio ambiente. Ser conscientes de nuestro impacto en el planeta es vital. Reduzcamos, reutilicemos y reciclemos. Cuidar la creación de Dios es una forma de honrar sus recursos. En resumen, aplicar esta lección significa ser agradecidos, usar sabiamente lo que tenemos y compartir con otros de manera responsable. Profe. Esta es la última pregunta. ¿Podemos resumir lo estudiado en este capítulo y concluir nuestro análisis? Por supuesto. Vamos a resumir y concluir nuestro análisis del capítulo 14 del Evangelio según Mateo. Muerte de Juan el Bautista. Herodes Antipas ordena la ejecución de Juan debido a un juramento precipitado. Juan había criticado el matrimonio ilegítimo de Herodes. Alimentación de los 5.000. Jesús realiza un milagro al alimentar a la multitud con 5 panes y 2 peces. Esto muestra su compasión y poder divino. Jesús camina sobre el agua. Después de la alimentación milagrosa, Jesús camina sobre el agua hacia sus discípulos, demostrando su autoridad sobre la naturaleza. En conclusión, este capítulo destaca la generosidad de Jesús, su divinidad y la importancia de confiar en la provisión divina.